Bueno, la semana pasada estuvimos estudiando o empezamos a estudiar el propósito de Dios al mandar el Espíritu Santo a este mundo, a esta tierra. Hablamos de la primera parte del pasaje, si se acuerdan, Efesios capítulo 5, versículo 18, dice: no embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Obviamente, para hablar ahora en este día sobre la llenura del Espíritu Santo, tenemos que tocar previamente un tema antes. Sí, vamos a hablar de lo que el Espíritu hace en nuestras vidas, pero quiero que vayamos primero a Juan, al Evangelio de Juan. Bueno, vamos a tocar el Evangelio de Juan 14 y 16, pero quiero que recordemos cómo el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Vamos a definir esa idea. Y después nos vamos a concretar cómo el Espíritu Santo obra día a día en nuestras vidas. Recordemos que en esta iglesia estudiamos sistemática y cronológicamente la obra completa de Jesucristo. Hablamos, no solo la compartimos, sino también la creemos. No sé si tú recuerdas, cuando creíste en Jesucristo, ¿qué es lo que Dios hizo a través en ese momento? Probablemente muchos de nosotros recordamos el día y la hora. Yo recuerdo que un 14 de septiembre de 1981 yo creí en Jesucristo, atrás del Metro Cuauhtémoc, en la colonia Cuauhtémoc, ahí cerca del Metro Cuauhtémoc. Recuerdo muy bien ese momento en el que yo dije: yo quiero creer. Sin duda el Espíritu Santo empezó a obrar en mi vida desde mucho tiempo atrás. Algunos de ustedes se han de acordar en qué momento creyeron en Cristo, en qué momento decidieron nacer de nuevo, o en qué momento nacieron de nuevo. Obviamente, cada uno de los que estamos aquí necesitamos tener claro, si no el día y la hora, que hemos creído en Jesucristo. Dice la Escritura en Efesios 1:13, en Él, cuando hablamos en Él, estamos hablando tanto de Cristo. Todo el pasaje de Efesios capítulo 1 habla alternadamente de Jesús y de Dios, de la persona específicamente de Cristo y de Dios. Y dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dice, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. La primera cosa que nosotros hicimos cuando nos compartieron el Evangelio fue oír, escuchar el Evangelio. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, eso es lo que nos compartieron. Por primera vez llegó alguien y te compartió y te dijo: mira, esto es lo que ha hecho Jesucristo. Yo no sé en qué momento tú decidiste creer o no, pero dice: y habiendo creído en Él, habiendo creídole a Dios que mandó a su Hijo para salvación mía. Es decir, nosotros tenemos que creerle a Dios que ha mandado a su Hijo. Tenemos que creerle al Hijo que vino por parte del Padre, enviado por el Padre para salvación nuestra. En realidad, a quien creemos es a los dos, al Padre y al Hijo. Dice: y habiendo creído en Él, en la obra que hizo Jesucristo, en que Dios había mandado a su Hijo, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No hay un evento extraordinario aparte del momento de haber creído. Es cierto que cuando creímos en Jesucristo sucedieron 33 cosas, muy prometidas, por cierto, ¿verdad? Yo he estado estudiándolas y realmente requerimos mucho tiempo para estudiar esas 33 cosas que sucedieron el día que creímos en Jesucristo. Pero es bien interesante. Una de ellas es que el Espíritu Santo vino a morar a nuestros corazones. No hubo otro tiempo, no hubo necesidad de otro momento para que entonces el Espíritu Santo viniera a mi vida. En el momento que oí el Evangelio y creí en Él, en ese momento el Espíritu Santo vino a mi vida. Dios puso un sello en mi vida y ese sello se llama el Espíritu Santo. Es por lo cual tenemos garantía, es por lo cual, según Romanos capítulo 8, tenemos la certeza total de que somos hijos de Dios. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así es que si tú tienes duda de si eres hijo de Dios, es muy probable que no has nacido de nuevo. Porque el Espíritu Santo te evidencia, te muestra, te da la certeza plena
de que tú eres hijo de Dios. Cuando alguien dice, es que no sé todavía, probablemente no ha nacido de nuevo. El Espíritu nos da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Oímos la palabra, creímos en el Evangelio y el Espíritu Santo vino a morar a nuestro corazón. Eso tenemos que tenerlo muy, muy claro. Cuando tú vas a un centro comercial a comprar una pantalla de 57 pulgadas o de más, porque ya hay de más, para que te valga la garantía, tienes que ir a servicios al cliente para que te la sellen, ¿no es cierto? Compras una televisión, compras una lavadora, compras un refrigerador, un aparato eléctrico, algo que requiera garantía, tienes que ir a servicios al cliente. ¿Qué hacen ahí? Te ponen un sello y te dicen una fecha o te constan una fecha a partir de que tú lo compraste. ¿Sabes qué ha hecho Dios? Dios nos ha dado la garantía por medio del Espíritu Santo, ha puesto un sello en nosotros. No es el Espíritu quien nos sella, es Dios quien usa el sello, que es el Espíritu Santo, y lo pone en nuestras vidas. Cuando nosotros creímos en Jesucristo, el Espíritu Santo vino a morar a nosotros. Así es que vamos a otro pasaje para recordar esto. Vamos a Juan, capítulo 5, versículo 24. Es muy parecido lo que dice Efesios 1:13. Aunque en Efesios 1:13 habla que lo que vino a nosotros es el Espíritu Santo, aquí lo que viene a nosotros es la vida eterna, junto con el Espíritu Santo. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra. Lo mismo que dice Efesios, ¿no? Fíjense lo que dice Efesios. Dice Efesios, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Ahora vamos a Juan. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, no duden. En pocas palabras pudiéramos parafrasear ese de cierto os digo, no duden. Tengan la certeza total y absoluta de que lo que estoy diciendo según Cristo es verdad. Dice, el que oye mi palabra. Efesios dice que habiendo oído la palabra de verdad. Aquí dice, el que oye mi palabra. Los que van a creer tienen que oír. ¿En qué van a creer? El que oye mi palabra y ese que oye cree al que me envió, le creemos a Dios, ¿qué tiene? Vida eterna. Entonces es lo mismo que dice Efesios. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, y aquí dice lo mismo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, le creemos a Dios, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Solo la manera de pasar de muerte, de condenación, estando extraviado, perdido, condenado por culpa de Adán, dependiendo del diablo, la única manera es creer en Jesucristo para pasar de muerte a vida. Yo espero que usted haya creído en Cristo ya, porque es la única manera en que usted va a pasar de muerte a vida. No hay otra forma. Por muchas ganas que le eche, por mucha tradición que usted lleve, por mucha religión que usted profese, si usted no le cree a Jesucristo, nunca va a pasar de muerte a vida. El único puente que nos hace cruzar ese lugar es Cristo mismo, es la cruz de Cristo. Así es que cuando nosotros creímos en Jesucristo, el Espíritu Santo vino a nuestras vidas. Vamos a Juan 14. Si vamos a hablar del propósito de Dios al mandar al Espíritu Santo, tenemos que saber quién es el Espíritu Santo. En teología esto se le llama neumatología. La palabra espíritu viene de una palabra que es neuma. Y cuando Juan 14, vamos a Juan 14, Juan 14 y 16 nos hablan de la obra del Espíritu Santo, de la promesa del Espíritu Santo al venir a este mundo. De hecho, aquí se le traduce como paracletos, pero en realidad, y se le traduce como el consolador. El término más adecuado sería el que nos ayuda, y tiene otra acepción, pero prácticamente es el que nos ayuda y está con nosotros, es como el abogado. El Espíritu Santo toma la función como abogado. Pero vamos a ver cuando el Señor Jesús dice aquí, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo,
Yo soy el camino, ¿qué? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no me conocieses, también a mi Padre no conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Tanto tiempo estaba Jesús con ellos, por lo menos 3 años con sus discípulos, con sus apóstoles, y dice, todavía no te conozco, muéstranos al Padre. Tanto tiempo he estado con ustedes y no te ha sido suficiente, que yo te he mostrado, porque yo y el Padre uno somos. Dice así, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esto es maravilloso. Esta expresión que Jesús dice, Él hace las obras, nos lleva y nos resume que todo lo que el Señor Jesucristo hizo en este mundo, lo hizo el Padre a través de Él. Jesucristo por sí mismo no usó su divinidad para hacer los milagros que Él hizo. Más bien el Hijo le atribuye al Padre toda la gloria, todo el honor, todo el mérito de todos los milagros que hizo Jesucristo. Todos los méritos los tiene el Padre. Dice, Él hace las obras. Y tiene sentido cuando hablamos que nosotros vamos a hacer más obras o mayores que Él, si dependemos del Padre, si dependemos del Espíritu Santo. Muchas personas se atribuyen las cosas que hacen para sí mismos y decir, yo puedo hacer esto, tengo el don de hacer esto, pero en realidad no deberían de pensar así. Si algo hacemos, dice Pablo, por su gracia soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Así es que todo lo que tú y yo pudiéramos hacer, si hacemos algo, fíjate bien, si llegáramos a hacer algo, es porque el Padre lo hace a través de nosotros. No es por tu inspiración, no es por tu propio beneficio ni por tu propia cuenta. Dios produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Dios es el que produce así en vosotros el querer como el hacer. Dice el versículo 11 de Juan 14, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Porque lo que hace Jesús, lo que dijera Jesús, lo que estoy haciendo, solo el Padre lo puede hacer. Ahí es donde le da todo el honor y la gloria. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Si nosotros podemos hacer algo, es porque el Espíritu mora en nosotros y porque el Espíritu reproduce la vida de Cristo. ¿Qué es lo que vamos a estudiar más adelante? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En todo momento el Hijo tenía en mente glorificar al Padre, nunca atribuirse para sí mismo algún honor o alguna gloria. Por supuesto que el Padre lo glorifica, el Padre lo enaltece, el Padre le da la gloria, pero el Hijo en todo momento reconoce que lo que viene y lo que hace es del Padre. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En alguna traducción o alguna paráfrasis pudiera decir, si verdaderamente han creído en mí, ustedes van a guardar mis mandamientos. Hay personas que dicen creer en Dios. No es lo mismo decir creerle a Dios que creerle en el momento que nosotros necesitamos, en el momento de angustia, en el momento de prueba. Ahí es donde nosotros tenemos que creer. Ser religiosos no te ayuda a nada. Ser religiosos y tradicionales no te ayuda a nada. Pero creer en lo que la Biblia dice y creer lo que el Padre ha dicho, eso es lo que nos tiene tranquilos. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Me impacta mucho esa expresión, otro. ¿Por qué no dice y dará el consolador? Cristo mismo como abogado, Cristo mismo como consolador, estuvo en la tierra 3 años compartiendo con sus apóstoles. Él los consolaba, Él los instruía, Él moraba en ellos.
para que esté con vosotros para siempre. Jesús, ¿qué estaba haciendo? Orando antes del día de Pentecostés. Antes de ese día, Jesús le estaba prometiendo a los discípulos que iba a venir el Consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, porque es Espíritu, ni le conoce, porque no creen. Pero vosotros le conocéis, porque estaba Cristo ahí, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Es decir, Cristo mismo, la presencia de Cristo, era el Espíritu en él. Y iba a morar con nosotros, dice ahí, cuando viniera el día de Pentecostés. Alguna vez le preguntan a un viejito que estaba por morir, muy enfermo, y le dicen: oye, ¿no tienes miedo de morir? Y le dice: no, porque si muero, estaré con el Señor, y si vivo, Él mora en mí. Y es cierto, si muero, moraremos con Él, y si vivo, Él mora en mí. Y eso nos da la certeza y la tranquilidad de decir: Cristo está aquí con nosotros, porque mora con vosotros. A partir del día de Pentecostés, en Efesios, en el libro de los Hechos, capítulo 1, de capítulo 2 en adelante, nos habla el cumplimiento de la promesa. El Espíritu Santo descendió y a los que estaban morando en el lugar alto, en el aposento alto, y vino, y había más de 120 personas ahí. Gracias a eso, el apóstol Pedro empieza a hablar con denuedo el evangelio y se convierte en 3,000 personas. No era Pedro. Si de Pedro hubiera salido el compartir el evangelio, ninguno se hubiera convertido. Era el Espíritu Santo obrando. Dice el versículo 18 de Juan 14: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando dice que el Padre, Él y el Padre uno son, entonces también es como Padre. Por eso cuando alguien lo deja huérfano es porque no tiene Padre. Cristo mismo es el Padre. Yo y el Padre uno somos. Por eso dice así: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿De qué manera iba a venir Cristo? Como que aquí usa ciertas alegorías, ciertas frases, en que si yo fuera el apóstol, uno de esos necios por ahí que de repente altercaba con el Señor, por fin, ¿te vas o te quedas? ¿No? Como aquellas personas que vamos a visitar a alguna persona, estamos en la puerta despidiéndonos y ahí estamos 1 hora, hora y media. Y si dan ganas de decirte: siéntate, no es que ya me voy, pero no se va. ¿No muchos hacemos así? Como que queremos irnos y como que no nos vamos. Y yo me imagino que a lo mejor los apóstoles deberían de haberle dicho al Señor: o te vas o te quedas. ¿Cómo es eso de que te vas pero no te vas? Y que te quedas pero luego regresas. Quizás muchos de nosotros le preguntaríamos eso al Señor. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿De qué manera iba a venir Cristo? Antes de su segunda venida, indudablemente. ¿De qué manera iba a estar morando Él en nosotros? Dice el versículo 19: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esto tiene un sentido maravilloso. Si nosotros vivimos porque hemos nacido de nuevo, quien viene a morar a nuestro corazón, ¿quién es? Dijimos, el Espíritu Santo. Entonces Cristo viene a morar a nosotros por medio del Espíritu Santo y tenemos vida. Tiene sentido. Cuando la Escritura nos dice que Él es nuestra vida, que en Él hay plenitud y que por Él tenemos vida, a eso se refiere, que por el Espíritu morando en nosotros, que en realidad de quien vive en nosotros es el mismo Cristo. Y si mora Cristo y el Padre y Él son uno, quien mora es toda la deidad en nosotros. Tenemos que decirlo así. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Si tenemos vida, si hemos nacido de nuevo, si el nuevo hombre está aquí dentro, si el Espíritu Santo está aquí dentro, quien vive en nosotros es Cristo. Y es ahí donde vamos a llegar a la idea o al principio o al concepto bien importante de que seamos llenos del Espíritu Santo, pero todavía no lo vamos a ver. Vamos a seguir viendo sobre el Espíritu. En aquel día vosotros conoceréis
que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Como que parece un trabalenguas, ¿no? ¿Quién mora en nosotros? Nosotros hemos dicho, cuando yo recibí a Cristo. Bueno, hay un pasaje en la Biblia que dice que por la fe habite Cristo en nuestros corazones. En realidad, quien viene a nosotros es el Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu, quien refleja el Espíritu Santo es al Hijo y por lo tanto al Padre. No nos compliquemos, así de simple. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Tú dices creer en Él, vive como Él, deja que Él viva por ti para que realmente muestres que amas al Señor. Nosotros decimos fácilmente amar a una persona, pero nuestros hechos niegan nuestras palabras. Nuestros hechos niegan que realmente no amamos a esa persona. Si tú dices amar al Señor, yo les aseguro que si les dijera a ustedes en este momento, ¿aman a Dios? Todos alzarían la mano, sí, claro que sí, pero con nuestros hechos lo negamos, por no creerle, por no amar, por no perdonar, por no dejar que ese nuevo hombre realmente se manifieste por el Espíritu Santo en nosotros. Y dice, y me manifestaré a Él. Entonces, ¿se va o no se va? ¿Regresa o cómo regresa? ¿O regresa por medio de quién? Bueno, el Señor Jesús en Juan 14:1 dice que fue a preparar lugar para nosotros, fue a preparar una morada y que Él iba a regresar físicamente por nosotros, su iglesia. Pero cuando dice que va a regresar, entonces está diciendo que por medio del Espíritu Santo está ya aquí. Entonces, ¿podemos decir que Cristo mora en nosotros? Sí. ¿Podemos decir que el Padre mora en nosotros? Sí. ¿Podemos decir entonces que hemos creído en Él, por lo cual hemos nacido de nuevo? Sí. ¿Podemos decir entonces que hemos sido sellados por el Espíritu Santo? Sí. Tenemos la certeza plena por medio de la Trinidad de que somos hijos de Dios. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿qué? Mi palabra guardará. Hay tantos de nosotros que amamos al Señor que guardamos la palabra, ¿verdad? Y hasta la otra semana la volvemos a sacar. La Biblia es tan santa, que no la tocamos. ¿Por qué no? Tengo mucho que hacer, mucho trabajo. Y muchos de nosotros decimos, Señor, ¿por qué estoy así? Esa es una de las razones. No tienes contacto con la palabra, no te relaciones con Él, no sabes qué es lo que Él quiere para tu vida. Cuando tú tengas dudas sobre decisiones que tengas que tomar, una de las cosas que explica es que tú no estás en contacto con Dios. Por eso tienes dudas, porque el que depende del Espíritu Santo, el que anda en el Espíritu, no tiene por qué estar preguntándole al Señor, ¿haré esto o no lo haré? Cuando alguna hermana se acerca a mí y me dice, pastor, me tengo que sujetar a mi esposo, ¿qué piensan de ella? ¿Qué piensan ustedes de ella? Si se acercara vamos a ver a Pati, ya que estás, ¿cómo dijo la otra Pati que ibas a hacer? ¿Qué? A recepcionar, ya que vas a ser la recepcionista, vamos a tomarte por ejemplo. Si llegara nuestra hermana Pati Alarcón, contigo, Elvita, y te dijera, oye, Elvita, tengo que sujetarme a mi esposo, ¿qué le dirías? Bueno, le dirías, la Biblia dice esto. ¿Qué pensarías sin que ella sepa? ¿Tanto tiempo has estado aquí, Pati, que todavía no entiendes eso? Probablemente no. Sería una evidencia de ella que ha estado pero no ha entendido lo que Dios dice. Muchos de nosotros así somos. Le preguntamos a Dios cosas que aquí están escritas, pero como no estamos aquí, no vamos a Él, no sabemos qué hacer. ¿Se vale preguntar? Claro que sí. De las palabras y de las preguntas que nuestro hermano Pedro, a veces en su necedad, hizo, de la boca de nuestro Señor esbozaron palabras tan maravillosas y sublimes. No es malo preguntar. El problema es que siga preguntando lo mismo por muchos años. Entonces no he entendido. El que ama al Señor guarda su palabra. Y ya no me refiero a guardarla en el closet. Algunos la usan como somníferos,
Ni el tafil tiene tanta efectividad como la Biblia. ¿De veras? Ni el ribotil, o ¿cómo se llama? Ribotril, tiene tanta efectividad. Nada más toman la Biblia y se duermen. Así. Pero pasa un tiempo y ya ven la tele. Tengo insomnio, pastor. Yo les he dicho, los que no puedan dormir, ¿quién de los que está aquí no puede dormir? Les cuesta trabajo dormir. Yo ayer no podía dormir por una razón, pero ¿quién le cuesta trabajo dormir? A ver, alcen su mano sin miedo. Pónganse a leer. Y se van a dormir así. Pónganse a leer las genealogías del Antiguo Testamento. Y se van a dormir así. No necesariamente. Pónganse a leer. Pónganse a orar. Ya oré. Ya leí. Pues síguele hasta que te canses. En el buen sentido dicho. El que me ama, guarda mi palabra. El que me ama no guarda, el que no me ama, no guarda mis palabras. Nosotros podemos decirle a Dios que le amamos, a pesar de que el Espíritu Santo ya mora en nosotros, y decir con una ligereza, sí, yo creo en Él. Pero en las pruebas que estamos pasando no estamos descansando realmente. Es como cuando yo me acerco con algún papá y le muestro los principios que Dios da de la educación de los hijos. Y dicen, sí, los corrijo. Los corriges a tu modo, a tu manera y bajo tus propios principios, pero no bajo lo que Dios dice. Y la palabra que habéis oído no es mía. Otra vez Jesús dice, no, esto no es mío. Cuando algún sepelio que llego a compartir por la gracia de Dios, normalmente las personas se acercan a mí y me dicen, qué bonitas palabras. Y a mí no me gusta no quiero morir como Herodes con gusanos, y les digo, no es cosa mía, es cosa de Dios. Yo nada más lo que hice fue decirles lo que Dios dice. No son palabras, fíjate, Cristo mismo, ¿se acuerdan cuando habla ahí en Mateo 24 sobre el fin del mundo? Y dice, el día y la hora nadie lo sabe, sino ¿quién? Solo mi Padre que está en los cielos. Todo momento el Señor atribuye al Padre la gloria, el conocimiento, a pesar de que Cristo sea Dios. Dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cuando nosotros compartimos a una persona, no te atribuyas ninguna gloria, ningún mérito hacia ti. A mí me encanta la vida de Daniel y en su momento la vida de José, porque hubo cosas en José que falló, pero hubo cosas en José que Dios le usó. Dice, y Dios y Jehová estaba con José. ¿No lo dice? Quien estamos estudiando Génesis, y dice varias veces, y Jehová estaba con José. Así dice Daniel. Daniel, cuando interpreta los sueños, cuando describe algo, dice, Dios ha dicho. Jamás se atribuye a sí mismo algo. El Hijo le da el mérito al Padre. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. ¿Más qué? Aquí la palabra que se utiliza es paracleto y le atribuyen como consolador, pero en realidad debería de ser el abogado o el que nos ayuda. Y Romanos capítulo 8 nos da claramente que Él nos ayuda en nuestras debilidades. ¿No es cierto que es el Espíritu Santo quien te levanta? Quien te sostiene, quien te alienta, quien recuerda en tu mente, en tu corazón los versículos que necesitas en ese momento. ¿No ha habido momentos tristes, abatidos, en los que tú estás llorando y de repente viene a la mente un versículo y dices, tienes razón, Señor, eso dice tu palabra, yo quiero creer? Por alguna razón, hace muchos años el Señor me permitió comenzar un negocio con mi esposa y ese negocio lo empezamos en el local, en la casa de una de mis hermanas, en la carne, en la sangre. Y yo le pedí, justo cuando hice ese negocio, le dije, necesito que me hagas un contrato. Hazme un contrato para que yo pueda invertir en este negocio que vamos a hacer mi esposa y yo. ¿Cómo crees? Soy tu hermana, no necesitas contrato, tú puedes irte cuando quieras. No, por favor, dame un contrato. No lo necesitas. Insistí varias veces, finalmente empezamos a invertir, compramos muebles para poder poner ese negocio, y al mes exactamente, uno de sus hijos, que ya murió, empieza a ver que el negocio estaba funcionando y le dice a su mamá, mamá, yo quiero ese negocio. Y al mes me dice mi hermana, necesito pedirte el negocio, mi hijo quiere el negocio. Le dije, no me hagas eso.
Le dije, no me hagas eso, yo te dije que teníamos que hacer un contrato. Y si no lo quisiste hacer de palabra, nos comprometimos a que 1 año yo iba a estar aquí, por lo menos. Perdóname, pero no puedo. Y yo prefiero estar bien con mi hijo. Ah, bueno. Yo en ese momento cerré mi boca, Dios me cerró la boca, me salí a caminar y me puse a llorar de la impotencia, del coraje, del asombro, de la extrañeza, de la actitud que ella había tenido. Le comenté a mi esposa reaccionó también de la misma manera que yo. Le dije, sabes que vamos a callar y esperar qué es lo que Dios quiere mostrarnos. Total, fui con ella y le dije, mire, está bien, te voy a dejar el negocio, pero págame todo lo que yo invertí. Sí, claro, me pagó y nos fuimos. Yo recuerdo que llegando a casa, Mariana tenía como 3 o 4 años. Yo le estaba enseñando a memorizar Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Le estaba enseñando a memorizar y le estaba enseñando a leer. Y en un pizarrón le puse Filipenses 4:13 y le describí el versículo. Y muy constantemente con ella repetía, todo lo puedo Cristo que me fortalece. Y ella leía Filipenses 4:13. Ya ven, ella antes de caminar empezó a hablar y hasta ahorita sigue hablando. Pero recuerdo que en ese momento yo estaba sentado en la mesa del comedor, triste, llorando, impotencia, sentía coraje, rencor, sentimientos encontrados. El Espíritu Santo por un lado redarguyéndome, mostrándome que tenía que perdonar, que tenía que orar por misericordia por ella. Cuando ella sale de su recámara, toma el pizarrón, yo abatido realmente, agachado sobre la mesa, llega y me dice, papá, volteo y me muestra el pizarrón. Volteo y le digo, tienes razón, hija, es verdad. Y a partir de ese día empecé a pedir misericordia por mi hermana. En lugar de, pues, que sienta, que sufra la canalla y cosas así que tú piensas, que para que le duele y para que sufra igual que yo he sufrido, dije, Señor, ten misericordia de ella. Porque la Escritura dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Cuando tú estés padeciendo, no pidas por maldición y juicio por tus enemigos. Más, mejor aún, pide porque Dios tenga misericordia por ellos. Te hayan hecho lo que te hayan hecho, te hayan timado, te hayan robado, te hayan maldecido, lo que haya sido, pídele a Dios misericordia. Porque si Dios trata con ellos, va a ser horrible. Esa actitud tomamos mi esposa y yo. Fue por el Espíritu Santo, usando su palabra. Fue por el Espíritu Santo que nosotros pudimos confortarnos en Él, descansar en Él, esperar en Él y creerle a Él. Mis otros hermanos en la sangre me decían, demándala, no te salgas, ¿cómo es posible? Y varios hermanos se fueron a mi favor. Creo que nadie se fue a su favor. Todos le veían con coraje y con rencor. Hasta que les dije, no tienen por qué pensar eso. Tienen que pensar mejor en que ella necesita a Dios. Tampoco ellos lo entendían. Pero cuando uno hace o deja que Dios obre, tú piensas de una manera bien diferente. En lugar de estar buscando venganza, amargarte con todo ese rencor que te están haciendo, encomiéndale la causa al que juzga justamente. Y Dios lo va a hacer. Pero te va a doler. Es mi sangre, es mi hermana. Me dolió cuando su hijo de 28 años murió. Sentía tanto dolor y tanta tristeza. Ella, ese negocio no funcionó. Al poco tiempo lo dejó y lo abandonó. Porque sus circunstancias cambiaron. Se divorció, murió uno de sus hijos. No estoy diciendo que por eso haya pasado eso. Pero Dios me llevó, sin que ella lo hiciera, a perdonarle. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Solo cuando el Espíritu Santo mora en nuestras vidas es que el Espíritu Santo nos puede llevar a perdonar a quien nunca más te va a pedir perdón, a quien se burla de ti, a quien te escarnece, a quien usa las cosas para lastimarte todo el tiempo. Encomendar la causa al que juzga justamente y guardar sus mandamientos significa verdaderamente echar sobre él toda nuestra ansiedad, como dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 en adelante. Echar la ansiedad al Señor significa que yo no esté angustiado, que yo no esté preocupado, que no esté afligido, y no porque no deba de estarlo,
sino en consecuencia que estoy confiando, en consecuencia que estoy descansando, no tengo por qué tener llanto, ni amargura, ni dolor, ni tristeza. Verdaderamente el que guarda su palabra, esto está haciendo. Porque si tú estás angustiado, angustiada, afligida, con rencor, con tristeza, es porque no estás guardando sus mandamientos. Y Jesús dijo que el principal mandamiento es amarlo a Él y luego a mi prójimo. Y no pone circunstancias ni condiciones para amar al prójimo. Y muchos de nosotros ponemos condiciones para ver si le debemos amar. Si es así, entonces lo acepto. Si no es así, entonces no lo acepto. La obra del Espíritu es maravillosa. Gracias, Señor, por darnos de tu Espíritu. Porque si no tuviéramos el Espíritu Santo, muchos de los que estamos aquí sentados en este momento andaríamos perdidos, apartados, ya como creyentes, perdidos en el mundo, no condenados, abatidos, gracias a la obra que el Espíritu Santo hace. Mas el consolador, el abogado, el que nos ayuda, más que un paracleto, más que un consolador, eso significa esa palabra, paracleto. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Cuando tú vas a nombre de alguien, cuando te dice, vengo en representación, en los eventos de gobierno, ¿no? Algunos de aquí trabajan en gobierno. Vengo representando al presidente de la República, o al presidente o al gobernador. Te atienden como si fueras el propio gobernador, ¿no es cierto? ¿O te atienden diferente? Bueno, si es mejor la presencia, es mucho mejor. Pero cuando tú mandas a alguien a pedir algo, y dile que vas de mi parte. A veces no es bueno recomendar porque luego sale complicado el asunto y pasan cosas, ¿no? Es que el que tú me recomendaste me robó y yo te lo recomendé, ¿sí? Entonces evitas a veces recomendar porque no sabes cómo va a actuar o cómo va a trabajar. Cuando entre nosotros hay necesidades, a veces lo que haces es abstenerte de recomendar, a pesar de que sabes que hay necesidad, porque has visto que ha fallado, porque ha defraudado, porque no ha trabajado diligentemente. Entonces mejor te abstienes de recomendar. Pero cuando alguien viene en el nombre de Jesús, es como si estuviera Cristo mismo ahí. Cuando se comparte la palabra en el nombre de Jesús, es Cristo mismo hablando a través de nosotros. Es Él hablando a través de nosotros. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Señor Jesús estuvo 3 años. A veces pensamos más en algunos detalles de lo que pasan en la iglesia que en el mensaje mismo, ¿sí? No, pues es que el cañón no se veía bien. La presentación que hizo Pati estaba muy oscura. Me podrás comentar el próximo domingo. Yo te voy a preguntar, ¿y de qué se trató el mensaje? No me acuerdo. Hoy el mensaje estuvo muy bueno y a la otra semana te pregunto, ¿de qué fue el mensaje? Dices, no me acuerdo. En broma yo le decía a una hermana que no voy a decir que es Fanny, me decía, pastor, tú ya trajiste tu corbata igual que el vestido de tu mujer. Estábamos bromeando y le digo, ¿y de qué se trató el mensaje, Fanny? Y se quedó pensando por un momento y dice, ya me acordé. No necesariamente este extremo, pero llegamos a un momento a fijarnos en otras cosas menos a lo que venimos a escuchar la palabra de Dios. El Espíritu Santo lo que hace es recordarnos. Nosotros tenemos un disco duro acá, muy duro, algunos de nosotros, que no se nos pega nada como el teflón. Y lo que hace el Espíritu Santo es recordarnos las palabras que ya hemos leído. Yo cuánto aprecio el haber memorizado la palabra de Dios. Ya no tenemos esa costumbre de memorizarla, porque tenemos el celular, tenemos la Biblia así, pum, pum. Y a veces nos dan una Biblia que no sea la nuestra y no encontramos el versículo. Yo hay muchos pasajes que aquí no puedo encontrar, tengo que abrir mi Biblia para ubicarlo. Ya lo tengo ubicado que está del lado izquierdo en el segundo renglón. Y no me acuerdo, y entonces lo abro, aquí es. El otro día ayer estaba estudiando con algunos hermanos, con Ale y con Yair. Y estaba que era Proverbios 17.1, no, que era Salmos 17.1, y buscaba, y busqué en la concordancia, y me acordaba de Salmos 17.1 y 15.17. Esos 2 versículos dicen algo que tú debes de saber. Y yo estaba, es Salmos, y hasta que abrí y estuve buscando por un rato, era Proverbios.
Tuve que abrir mi Biblia y decir, no era Salmos, era Proverbios. ¿Sabes qué hace el Espíritu Santo contigo? Te recuerda todo lo que Jesús ha dicho. Dice Jesús que Él iba a venir, todavía no venía, nosotros ya lo tenemos, ya mora aquí, ya vive aquí dentro si hemos nacido de nuevo, salvo que no hayas nacido de nuevo. ¿Ya naciste de nuevo? Si ya naciste de nuevo, el Espíritu Santo mora aquí, y Cristo mora aquí, y Dios mora aquí, por lo que hemos estado estudiando. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo es recordarnos lo que Él sabe que necesitamos. A veces cuando estamos en oración no sabemos ni qué pedir. Imagínense, si es el ayudador, el abogado, también como Jesús en 1 de Juan capítulo 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo es abogado, el Espíritu Santo aboga por nosotros. Imagínate que es como cuando vamos a pedir algo o cuando vamos a hacer algo y preferimos hablar nosotros y no quien va con nosotros, ¿no? Porque no va a pedir bien. El Espíritu Santo lo que va a hacer por nosotros es pedirle al Padre lo que nosotros no sabemos pedir. Pedirle a interceder por nosotros, porque nosotros vamos a pedir equivocadamente para gastar en vuestros deleites y en vuestros placeres, no para beneficio o para edificación de nuestro espíritu. Si este es el abogado, va a recordar las cosas que nosotros tenemos que pedirle al Padre. Si amamos a Dios, vamos a dejar que la vida de Cristo nos lleve a pedir como si Cristo mismo pidiera. Solo nos quedamos en el pasaje donde dice: pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero hay una condición: hay que pedir lo que Cristo pide, no lo que tú pides, y eso cambia todo. Es como Cristo mismo pidiéndole al Padre. ¿Qué pediría Cristo en tu lugar? En lo que estás viviendo ahorita. Señor, quita esta aflicción de mí. ¿Qué pediría Cristo en lo que tú estás pasando? Desempleo, pruebas, tentaciones, dificultades, enemistades. ¿Qué pediría Cristo por ti? Señor, síguele hasta que aprenda, pero confórtame, aliéntame, susténtame, no dejes que me desvíe. Cristo estaría pidiendo por eso, que lo que estoy pasando sea tu nombre glorificado. No, evitar el problema, no pasarlo. Ya no quiero sufrir, quita mi enfermedad. Si tú tienes una enfermedad, por alguna razón Dios la está permitiendo en tu vida. No siempre es por causa de pecado. Muchas veces, como Jesús dijo, es para que el Padre sea glorificado. De cualquier manera, aun cuando fuera pecado y tú lo entiendas y te arrepientas y te apartes de él, ¿quién es glorificado? Dios mismo. Dios mismo es glorificado. Por eso dice Jesús: la paz os dejo, ¿qué? Yo no la doy como el mundo la da. No se turben, no se confundan, no se distraigan de lo que Él realmente tiene en propósito. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Muchos de nosotros no tenemos miedo a morir, tenemos miedo a cómo morir. Yo tengo miedo a morir ahogado. ¿Tú? ¿Que le prendan fuego a tu casa? ¿Que te mueras electrocutado? ¿Que te secuestren y te avienten en el canal? Y no el de las estrellas, sino al otro. En algunas circunstancias el Señor me permitió estar así. Yo tenía un pánico de morir, que me aventaran a las aguas cochinas. Aguas limpias, Señor, pero cochinas no. La paz que Dios nos da sobrepasa todo entendimiento, porque permanecemos en Él, porque estamos enfocados en Él. Isaías 26, 3 y 4 dice, vamos a verlo, Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás. Realmente el guardar en el Señor algo es bien importante. Hoy el abuelo en la mañana me decía algo que dices: no vayas a decir en la iglesia esto, Estuvimos haciendo el closet de una casa. Ya después doy detalles, pero estuvimos haciendo el closet de una casa e hicimos un secretero que lo ves y no lo encuentras. Y ese fue ingenio y autoría del abuelo.
Dice, no vais a decir que en la casa de Nando y Mariana va a haber va a haber un secretero. Pero guardar algo es solo en un lugar y no hay otro lugar donde nadie más sabe, donde nadie conoce y solamente nosotros estamos seguros. ¿Quién de ustedes no tiene lugares secretos en su casa donde guardan el dinero? En el bote de pintura que está en la covacha, en la bota vieja esa que ustedes tienen en el closet, que dicen ningún ratero va a tocar esta bota. Ya todos los rateros se la saben y buscan las pinturas también y levantan el tabique o el azulejo que nadie sabe y ahí tienen escondido dinero. Nosotros tenemos cosas escondidas como ese tipo, no pecados porque así no avanzas, cosas escondidas en las que nosotros decimos nadie las va a encontrar. Guardar en completa paz no dicen un poquito. Cuando andas en el Espíritu, Él te guarda en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No solo hay que pensar, hay que permanecer. Y el Espíritu nos hace permanecer enfocados en Él. Ese es el punto. Porque en ti ha confiado. Ahí está el punto. Puede ser que yo esté pensando todo el tiempo en Dios. Puede ser que yo constantemente diga sí creo, sí lo hago. No se trata de una catarsis. No se trata de una repetición para decir que sí vamos a creer. Se trata de creer por lo cual perseveramos. Si creemos vamos a perseverar. Por eso el versículo 4 dice, confiad en Jehová, ¿cómo? Porque en Jehová, ¿qué está? La fortaleza de los siglos. Tengo que confiar, pero perseverar confiando constantemente. Porque en una distracción yo me puedo desviar. En una distracción yo me puedo apartar. En una distracción yo puedo romper mi comunión con el Señor. Nunca condenarme, porque ya soy salvo eternamente por su gracia. Pero en una distracción yo puedo echar a perder mi vida. Hay quienes dicen que conocen el mensaje de la gracia, pero inmediatamente después de un tiempo, por alguna circunstancia, empiezan a enseñar cosas torcidas, herejías y cuestiones antidoctrinales. ¿En qué momento se apartó? Es que no hay que desenfocarse. Siempre he puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Porque confiar no es ahorita y ya. En el caso del vivir día con día, es confiar cada día, cada momento, cada instante. Para la salvación sí es confiar y ya, fue un evento. Creí en Jesucristo y entonces tengo vida eterna. No tengo que mañana volver a creer en Cristo para salvación. No tengo que pasado mañana volver a creer en Cristo para salvación, porque ya lo creí. Lo que tengo hoy, mañana y pasado es creer para vivir dependiendo de Él, para descansar en Él, para confiar en Él, para esperar en Él y perseverar en Él, arraigado y sobreedificado en Él. Regresemos a Juan, capítulo 14, versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. La manera en que iba a venir Cristo era a través del Espíritu Santo. Primero, sí va a venir, porque así dice su palabra, físicamente por su iglesia, Él como cabeza y por su cuerpo. Pero a través del Espíritu Santo, Cristo está aquí. Si me amáis, os habríais regocijado. Jesús les dice que sí va a ir. Y si verdaderamente amas a alguien, regocíjate que se vaya con el Señor. Cuando se muera tu marido, dale gracias a Dios y regocíjate porque está en el Señor. ¿Verdad que no? Cuando se te muera tu mamá, tu hija, tu hijo, dile gracias Señor, estoy bien contenta porque ella está contigo. Les decía Jesús que iba a morir y estaban tristes. Oye, si me aman, regocíjense que ya voy a estar con el Señor. ¿Quién de ustedes no le gustaría estar con el Señor? Fíjate bien, ¿quién de ustedes les gustaría estar ya con el Señor? Ya, así, pero urge. Pues todavía no, se quedan para que se les quite. Y cuando se mueran, ¿qué vamos a hacer? ¿Estar tristes? No, si ella quería eso, irse ya. A ver, alcen otra vez su mano.
Volten a ver, por favor. En su sepelio no debe haber llanto, pura alegría. A ver, alcen su mano otra vez. ¿Quién ya quiere irse? ¡Alto! Volten a ver, por favor. Ni llanto ni tristeza, alegría, pura alegría. Es más, va a haber chorcha. Si Dios me permite ver que mi hermana Esther muera algún día, Tete, vamos a hacer una semana fiesta para que se le quite. Una semana, desayuno, comida y cena. La chorcha de allá. Dice el Señor: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habríais regocijado. Estarían felices porque ya se va. ¿Sabes que era importantísimo que Jesús se fuera? Aparte de cumplir, de terminar la obra a la que vino, para que el Espíritu Santo viniera. Para que el Espíritu Santo viniera. A veces oímos muy brusco cuando dice que Jesús no pudo enseñarles muchas cosas. Si no tienes el Espíritu Santo aquí, no entiendes nada. Él es el que te necesita explicar, no el pastor, no el hermano que te comparte estudios. A mí cuánto gozo me da escuchar cuando un hermano dice, ya entendí. Digo, Señor, gracias. Toda la semana estoy pensando cómo decirlo. Y lo que he aprendido es mejor a dejar que lo haga, porque yo no te lo puedo explicar. Pero es maravilloso saber que el Espíritu Santo mora aquí, que Jesús se tuvo que ir, porque Él iba a ir con el Padre, porque es necesario esté con el Padre, y que viniera el Espíritu Santo y que en Él, el paquete incluido, viniera Cristo también, en algún sentido, a morar conmigo. Porque dice aquí, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os he dicho esto antes, ahora os lo he dicho antes que suceda, pero para que cuando suceda lo creáis. Vamos a Juan 16, fíjense qué interesante. Juan 16. Después que habla de la vid y todo eso, llega al capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Vamos más adelante. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Jesús les había dicho varias veces que iba a morir. Y cuando murió, ¿qué hicieron? Bueno, sí lo vieron, pero muchos desde lejos. Pero Jesús ya les había dicho que iba a resucitar. Y cuando resucitó, no lo creían. Somos creyentes incrédulos. Nosotros estamos pidiéndole a Dios en oración por algo. Y cuando Dios nos lo da, estamos como Rosita. No esta Rosita, sino Rosita, la de Hechos. Cuando Pedro, el Espíritu Santo lo saca de la cárcel. ¿Se acuerdan de eso? Y que Rode, porque se llamaba Rode, Rode quiere decir Rosita, Rode quiere decir Rosita, dice que escucha la voz de Pedro y de gozo va corriendo a decirles, ahí está Pedro. Y le dice, no, ha de ser su espíritu, no ha de ser un ángel, no es él. Y Pedro, pues obviamente, ábranme, ¿no? Imagínate esos momentos cuando tú llegas, ábreme, por favor, cuando estás mojando, vienen persiguiendo, ábreme. Y de repente Rosita, en lugar de abrirle, se va corriendo a decir, no lo creían. Nosotros podemos estar orando por algo y no creerlo cuando tenemos respuesta. Estábamos estudiando el lunes ese pasaje del libro de los Hechos. Dice que la iglesia hacía oración por Pedro, así nada más dice. Y yo me pregunté, me dije a mí mismo, ¿qué estaban pidiendo? Se han puesto, si ven en ese pasaje dice, y la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. Y yo me pregunté y dije, ¿qué pedían? Si está el pastor en la cárcel, ¿qué pedirían por mí? A ver, Pati, para regresártela y restituirte públicamente. ¿Qué pedirías por mí si yo estuviera en la cárcel? Fortaleza. Gracias, Pati. ¿Qué más?
¿Quién pediría porque me den fuera, me saquen de ahí? ¿Quién pediría? No sean malos, pidan por eso. A ver, ¿quién pediría porque me saquen de la cárcel? Ya me siento mejor. Está bien que Dios me fortalezca, pero pues obviamente sí quiero que me saquen. ¿Que comparte el evangelio el pastor ahí? Pues sí, de vez en cuando vamos y lo hacemos. O cada semana Luis y Beto van a compartir, sí. Pero que me saquen. ¿Qué pedía la iglesia? Cuando nosotros pedimos en el Espíritu, vamos a pedir lo que Cristo pediría. ¿Y quieres saber qué hace Cristo? ¿Qué pide Cristo? Ve a la Biblia. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. El mismo Señor Jesús decía eso. Muchos querían tenerle para siempre y quisiera cosas y envejeciera y viviera con nosotros, pero dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el abogado, el que les va a ayudar, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Nos conviene que esté el Espíritu Santo con nosotros? Sí nos conviene, porque Él nos conforta, porque Él nos alienta, porque Él nos ayuda en nuestras debilidades. Ahora, si tú estás débil, compungido, abatido, es porque no crees en lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti. Y le manejes lo que le manejes, y le digas lo que digas, y platiques lo que platiques. Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Así es que quien va a convencer cuando tú compartes el evangelio de pecado, no eres tú. Arrepiéntate, si no te vas a ir al infierno, arrepiéntanse, hermanos. Miren, por esta y por esta y por esta razón. Y tú nada más dices que sí, pero el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Ese 14 de septiembre de 1981, cuando entendí y el Señor me abrió los ojos, dije, yo quiero ese Salvador. Yo decía que no era pecador, ¿cómo ves? Era tan santo y puro que decía que no necesitaba un Salvador. Que Cristo que vino a morir, que vaya por los que están en la cárcel, por las prostitutas, por los ladrones, por los asesinos, pero por mí, que no he hecho nada, según yo, pero era igualito que todos, o me encubría de alguna manera para decir yo no he hecho esto, tú sí, entonces soy más santo que tú. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, no nosotros. Cuando compartes el evangelio tienes al Espíritu Santo a tu favor. Quien va a estar hablando por ti es el Espíritu Santo. Y procura abrir la Biblia, no des tus versiones y tus puntos de vista. Eso no es el evangelio. Habla la obra que hizo Cristo por esa persona. Y ya, concrétate a eso. No creo. El otro día nos platicaba un hermano, una persona en un estudio que llegó una persona a cuestionarlo y a decirle de cosas y a ofender a Dios. Sí, yo me sentía tan impotente de lo que estaba diciendo. Si no permito que hablen mal de mi esposa, menos voy a permitir que hablen más de Dios. ¿Pero tú lo vas a convencer? No. ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos burlamos de los cristianos? Muchas veces y les decíamos aleluyas a los cristianos, no a nosotros. Les decíamos aleluya, salta para atrás, Padre Quino, monjas, ¿qué más? Traidores y no sé cuántos adjetivos nos adjudicaban. ¿Quién se burló de los cristianos? A ver, alcen su mano. Ustedes no, ahora resulta. ¿Verdad que sí? ¿Y ahora qué eres? Hijo de Dios por su gracia. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, ¿qué? Va a ser, ¿qué dice? Ha sido ya juzgado. Nosotros ya tenemos una victoria. No hay que hacer herejías como guerras espirituales para ganarle al diablo. ¿Tú le podrás ganar a un ángel caído con poderes celestiales? Porque los ángeles tienen poderes. ¿Tú podrás enfrentarte ante el diablo para ganarle? Dime.
Todas esas herejías que dicen que a través de la lucha espiritual vamos a vencer al diablo, sí, ya fue vencido. Estás metiéndote en una guerra pasada. Es como ir a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a juntarnos para que no caiga la bomba de Hiroshima y Nagasaki. No hay que ir, hay que juntarnos para que no caiga. Si ya cayó, el diablo ya ha sido juzgado. ¿Qué le buscas? Mejor aún, o más bien, acepta la victoria que ya tienes en Cristo por medio del Espíritu Santo. Eso es un principio de lo que vamos a ver de la obra del Espíritu Santo. Gracias a Dios que el Espíritu Santo vino a morar a nuestro corazón. Y es Él quien nos va a recordar todas las cosas que tenemos que saber. Si tú no recuerdas nada es porque no sabes nada. Si tú recuerdas algo es porque ya lo sabías. Solamente lo que va a hacer el Espíritu es recordarte. Eso es lo que nosotros tenemos que estar confiados. Dios mandó a su Espíritu con propósitos maravillosos y tenemos que creer. Y si te cuesta trabajo creer, así como ese hombre, dile: ayuda a mi incredulidad. Ayúdame. Vamos a terminar con un pasaje en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Cuando está del por medio el yo puedo, yo voy a salir adelante, échale ganas. ¿No es cierto? Cuando estás enfermo hay hermanos o personas que te dicen: échale ganas, no te preocupes. No le digas échale ganas, mejor dile: ya date por vencido, ya perdiste. Nosotros tenemos ya una derrota, pero en Cristo hemos sido más que vencedores. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Necesitamos humillarnos delante del Señor, echando toda vuestra ansiedad. ¿Cómo? Echando toda vuestra ansiedad. La ansiedad es la aflicción del espíritu. Nosotros nos afligimos por no confiar. Esa es la razón, no hay otra. Nuestro corazón está ansioso, nuestro espíritu está ansioso porque no confiamos en quien es digno de confianza. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Échaselo a Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Crees eso? Dios te ha demostrado el cuidado que ha tenido por ti. Él es digno de toda la confianza y tú no se la otorgas, no se la das. No le estás dando toda tu confianza, dásela. Sed sobrios y velad. Contrario a lo que estamos viendo en Efesios 5:18, no embriaguéis en vino. Aquí dice: sed sobrios y velad. Permanece ubicado, permanece fijo tus ojos, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes echándole ganas, al cual resistir firmes ponerte a chillar, al cual resistir firmes encerrándote en algún lado donde nadie te vea, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En dónde? En todo el mundo. No eres el único. Ya deja de tener conmiseración de ti mismo y decir: sufro tanto, estoy tan mal. ¿Sabes qué? No eres el único. Y si estás así es porque no confías. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿No ha llegado un momento en que le dices: ¿hasta cuándo? Como el Salmo 103. ¿Hasta cuándo, Señor? Ya no sé qué decirte, ya no sé. ¿Hasta cuándo? Un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Lo que tenemos esperanza es que cuando Dios permita padecimientos va a ser por un poco de tiempo. Y si tú le crees, el tiempo es más corto. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Y todo para qué? A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vale la pena confiarle al Señor nuestra vida. No solo para justificación, no solo para salvación, sino cada día. No sé qué hacer, no sé qué va a pasar, pero si tú dices que estás en cuidado de mí, yo quiero empezar a confiar. ¿Va a haber momentos en que quieras dudar? Sí, tal vez. Pero tu confianza debe estar plena y absoluta en aquel que es digno.
¿Cómo si confías en los que cuando te subes a un avión? ¿Cómo si confías en el banco cuando llevas tus 4 millones de pesos ahí a guardar? Imagínate, ¿no? Vamos a suponer que Patty tuviera 1 millón de pesos. Y como Patty es muy desconfiada, va a llevar sus cobijas y su comida al banco porque va a estar cuidando su dinero. ¿No te parece absurdo? Así estamos con Dios. Le confiamos, pero no le dejamos. Le confiamos, pero no totalmente. O sea, si le confías, suéltale. ¿Quién ha viajado o se ha subido a un paracaídas? ¿Dulce? ¿Sí? Pero subió con alguien, ¿sí? No sola. Porque como somos nuevos, no nos dejan subir solos. Más bien subimos con alguien y nos va abrazando, ¿no? Y nos dice, jálale aquí, jálale acá, no haga esto, no haga lo otro. Para poder aventarse un paracaídas, ¿cuántos metros se necesitan? Está sobre, no más, ¿metros? ¿Pies? Pero creo que más. Bueno, a lo mejor vamos a suponer 3,000 metros. 3,000 metros son de aquí a la glorieta 24 horas. Ahora, páralos los 3,000 metros, no en línea, páralos y aviéntate. Suéltate. Pues no estoy loco. O sea, para confiarle al Señor hay que conocerlo. Y si yo le confío, yo sé que Él va a tener cuidado de mí. Va a tener cuidado de mi bajada y va a tener cuidado de mi caída, porque Él me va a detener con su mano. El que me sostiene de su mano derecha es Él. El que me ayuda y te dice, no temas, yo te ayudo, dice en Isaías. Y ahí lo dejamos. Isaías 53. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Vamos a ponernos de pie y con este versículo terminamos, por favor. 10 y 13 vamos a leer. Juntos al unísono. 1, 2, 3. Y el 13, 1, 2, 3. Cuando mi hija decide caminar hasta el año 3 meses, yo me desesperaba porque decía algo tiene, ya es mucho tiempo y no camina. Y la agarraba de muchas maneras, le envolvía un rebozo, ¿se acuerdan de los rebozos, que para que camine? Y ahora ya hay otras técnicas más nuevas y cintas especiales y cosas muy especiales, pero en aquel tiempo pues era más caminar y era cansarse de la espalda, ¿no? Y yo le decía, no tengas miedo, y la empujaba tantito y como que se detenía. ¿Te acuerdas cuando tus hijos empezaron a caminar? Tuvieron que caerse varias veces. Y a veces las caídas les causaron más temor. Si tú caes, no te cause temor. Al contrario, con que sepas que Dios está contigo, eso debe hacerte estar tranquilo. Amado Padre, queremos agradecerte esta tarde por la presencia de tu Santo Espíritu en nosotros. Te queremos agradecer por Cristo que mora en nuestras vidas y porque de alguna u otra manera tú moras en medio de nosotros también. Te bendecimos, te damos gracias y rogamos que nuestro Maestro, tu Santo Espíritu, que es quien nos convence, quien nos instruye, quien nos recuerda, abra nuestra mente, nuestro corazón y nuestros ojos, sobre todo espiritualmente, para poder comprender cada una de tus verdades. Te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, Héctor, por favor. Meli, así está Meli. Meli, ese canto del Espíritu. O deja que el Señor. O deja que el Señor. No.
te damos gracias, solamente confiando, Señor, en que tú bendecirás tu palabra, Señor. Tú harás prosperar, Señor, tu palabra en nuestras vidas, Señor, y nos guiarás, Señor, a toda la verdad en tu Espíritu, Señor. Te damos gracias, oramos en Cristo Jesús. Amén.